Bueno, buenos días a todos, ¿qué tal estamos? Muchas gracias por venir. Además, el día. Ahora me parece que no estaba lloviendo, pero la verdad es que pues apetecía estarse en casica con manta, ¿verdad? O no, o yo qué sé. No, pues ya está. Yo es que soy muy casero. Pues nada, muchas gracias por venir a este estreno de lo que va a ser ya la quinta temporada de este podcast de Museo Ruta Caesar Augusta, Historias Romanas, en el que vamos a hablar de la exposición de Non Modo Velum, de sobre todo el yacimiento de la Caridad en Camín Real y de la importancia que tiene para diferentes circunstancias. Y como siempre digo, pues más o menos aproximadamente trataremos de que el podcast dure más o menos una horita aproximadamente, y luego ya fuera de grabación pues sí que habrá un turno de preguntas para los que queráis, pues tendréis aquí a los ponentes para hacerles cualquier tipo de pregunta. Y como siempre digo, aseguraos, aunque creáis que lo tenéis, que el móvil está en silencio, pues como si estuviéramos en el cine, ¿vale? Porque luego se os escucha y queda feo. Es que, ¿verdad? Así que nada, pues dicho esto, pues vamos a comenzar con la parte introductoria del programa. Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias Romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos al estreno de la quinta temporada de Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de los museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy una vez más a todos la bienvenida, tanto a los que estáis hoy entre el público en este Museo del Teatro Romano, como también a los que estáis escuchando este episodio ya número 22 del programa en formato podcast, que ya sabéis que tenéis siempre disponible en diferentes plataformas como son iVoox, Spotify y también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Como siempre me gusta recordaros, podéis acudir si queréis como público a las grabaciones de todos los episodios y que os vamos anunciando en las redes sociales de Museos Ruta Caesar Augusta, Zaragoza Museos, Historia de Aragón y también en Historias Romanas. Al control de los mandos de sonido, haciendo que todo se escuche fenomenal, contamos con la presencia, como siempre, de nuestro técnico Javier Romualdo, y esta vez no nos vamos a alejar mucho de nuestra querida Caesar Augusta para conocer otro pedazo más de la historia de la antigua Roma, ya que en esta ocasión nos quedamos en tierras hispanas y nos vamos hasta tierras turolenses para conocer un poquito mejor un curioso yacimiento que nos ha dado y seguirá dando en el futuro una valiosa información para conocer mejor cómo fueron los inicios del dominio romano en Hispania. Y sobre todo también para ver que no todo fue guerra, tal y como nos dice el título de este episodio. Non modo velum. Cuando tratamos de conocer cómo fue la llegada de Roma a la península ibérica, parece que absolutamente todo fueron tortas, ¿no? Casi todo fueron batallas, asedios y grandes conquistas, o también derrotas por ambas partes. Por supuesto hubo mucho de ello, pero quedarnos solo con eso evita que perdamos la atención sobre otros aspectos de la historia de aquella época. Por ejemplo, cómo eran los pueblos indígenas que vivían en la zona y cómo vivían, de qué manera afrontaron la llegada de Roma a finales del siglo III a.C. y el posterior inicio de su dominio, cómo fue ese proceso llamado romanización en el que siguieron conviviendo lo indígena con lo romano durante siglos. Pues todo esto y mucho más se puede conocer gracias a yacimientos arqueológicos como el de la Caridad, situado en el término municipal de Camín Real, en la actual comarca del Jiloca. Y sobre todo, gracias a los trabajos arqueológicos y de investigación y también divulgación que se llevan realizando allí desde hace más de 40 años gracias a instituciones como el Museo de Teruel. Investigaciones que tienen que revertir en el público general, y una de las formas en las que se está haciendo es con el desarrollo de una exposición llamada precisamente Non Modo Velum, no solo guerra. Para comprender mejor esta ciudad de la Caridad y lo importante que es para conocer el periodo de dominio de la Roma republicana en lo que hoy en día es el territorio que conforma Aragón, esta vez contamos con varios invitados. En primer lugar, contamos hoy con la presencia de José Fabre Murillo, técnico superior de Cultura y conservador de los museos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido a Historias Romanas, José. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer estar contigo. Encantado yo también de estar aquí, contar contigo. Y bueno, vas a hacernos una pequeña introducción, sobre todo porque en el año 2024, si no me equivoco, si no tú me corriges, se dio pistoletazo de salida, ¿verdad? Un proyecto con el que impulsar el programa expositivo en este Museo del Teatro Romano de Zaragoza, en el que estamos, con la exposición temporal Colonia Caesar Augusta en 17 piezas, que además estuvo muy chula y que tiene su continuidad con la actual exposición Non Modo Velum. ¿En qué consiste este proyecto y qué objetivos tiene? Pues dices bien.
La Colonia Caesar Augusta en 17 piezas fue una exposición en la que pretendíamos dar una visión en la nueva sala de exposiciones temporales del Museo del Teatro de Caesar Augusta a lo que conocemos de los aproximadamente 5 siglos de lo que podemos denominar la Zaragoza romana. Aprovechando el cierre por obras del Museo de Zaragoza, trajimos algunas de las piezas señeras de la colección permanente de ese museo para dar aquí una revisión a través de 17 piezas icónicas de lo que conocíamos de la Colonia Caesar Augusta. Como tú has dicho, fue una exposición con gran aceptación, las piezas eran fantásticas, el discurso se explicaba solo, a través de elementos icónicos podíamos ver cómo había sido la vida desde el punto de vista religioso, político, social, económico, y eso vimos que tuvo gran aceptación. El objetivo de los museos de la ruta, como todos sabéis, tus escuchantes saben, es poner de manifiesto a través de 4 edificios públicos de la Zaragoza romana cuál fue el contexto histórico de ese momento. Y haciendo un poco un análisis de esas circunstancias, vimos que podíamos ampliar un poco el foco utilizando la exposición temporal para adentrarnos no solamente en el papel de Caesar Augusta como ciudad en sí misma, sino también en la conexión que tuvo la ciudad de Caesar Augusta con su entorno inmediato en época romana. Ahí nace el programa expositivo, el Conventus Caesar Augustanus. Para los que no sepan lo que es un conventus romano, el Conventus Caesar Augustanus en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Para que la gente más o menos haga una idea así sencillamente. La palabra conventus en castellano nos lleva a un significado que tiene que ver pues eso, con un cenobio, ¿no? Un cenobio, un monasterio, un lugar de culto y de clausura en algún sentido cristiano. El significado en época del siglo I, que es de lo que estamos hablando, tiene una definición que se parecería, para que entiendan nuestros oyentes, a una delegación del gobierno. En época del Principado se delimitan se articulan una serie de jurisdicciones dentro de la provincia. La provincia todos sabemos bien cómo se delimitaba, ¿no? La tarraconense, que es donde estaríamos nosotros circunscritos, pero el conventus es una delimitación en la que para el caso de Caesar Augusta, 55 comunidades en distinto valor jurídico, tanto las ciudades romanas como aquellas que estaban sujetas a derecho latino o en otras variantes, acudían para ser escuchadas por el gobernador en determinados momentos, el gobernador o por sus legados, para dirimir alguna cuestión jurídica. Esa sede se determina en Caesar Augusta, serán esas 55 comunidades de un amplísimo territorio que sería aproximadamente el doble de lo que ocupa actualmente Aragón, llegaría aproximadamente a los 80.000 kilómetros cuadrados. Quizás sería uno de los más grandes de Hispania, uno de los conventos jurídicos más grandes. Efectivamente, uno de los conventos al que hay que buscar distintas razones, ¿no? La orografía, la comunicación, las vías, pero lo que sí sabemos es que se decide que esa nueva colonia, Caesar Augusta, ya en el siglo I, tenga ese polo de atracción precisamente para ser sede de la presencia gubernamental, en este caso del gobernador de Tarraco, para dirimir estos asuntos jurisdiccionales. Está ahí el eslabón de enganche con un museo que lo que pretende es establecer relaciones y explicar a los zaragozanos y a los visitantes que personas ya en el siglo I en adelante venían también a Caesar Augusta por razones jurídicas, probablemente también, así lo dicen algunos autores relacionados con el culto imperial, a Zaragoza. Ello podría explicar que un teatro como en el que nos encontramos de 6.000 espectadores acogiera a ciudadanos que vinieran desde Complutum, Pompaelo, Jaca, Ilerda, todas ellas comunidades que estaban inscritas en el Conventus Caesar Augustano. Además, esta exposición, o exposiciones ya con esta segunda, pero la primera además fue, como has comentado, un éxito de visitas. Creo que estuvo alrededor de 36.000 visitantes en apenas unos meses, tampoco fueron muchos, ¿no? Lo que demuestra pues, ese interés por parte del público para conocer un aspecto diferente de la historia romana, de lo que es Hispania y sobre todo esta región. Y luego además ha sido completado no solo con las exposiciones y también, como se está haciendo con Non Modo Velum, con una serie de charlas, conferencias, actividades, por ejemplo esta, pero también un montón de actividades más, ¿no? Efectivamente. Queremos acercar las piezas que interesen, queremos acercar el discurso, queremos contar historias a través de lo que se supone habitualmente una exposición temporal, pero sí lo que hemos hecho mucho hincapié, y este es buen ejemplo de ello, es reforzar esas exposiciones con actividades paralelas desde el punto de vista didáctico, de los talleres didácticos, de las actividades para familias, pero también dar la posibilidad de ampliar conocimiento a través de ciclos de conferencias. Lo hicimos en Caesar Augusta, con conferencias con cada una
una de las piezas que lo conformabas. Lo estamos haciendo también con Non Modo Bellum y pretenderemos hacer siempre este refuerzo para aquellas personas que quieran saber un poquito más todavía de lo que nos cuentan esas ciudades romanas. Al final es una forma de mostrar a la ciudadanía que un museo no lo visito una vez y ya está, ya lo he visto, sino que un museo está vivo, que es cambiante constantemente, que tienes nuevas cosas que aportar, actividades, exposiciones temporales, como estamos comentando, y eso hace, por ejemplo, pues que pues en estos años se esté notando mucho en esta ruta, Museo Ruta Caesar Augusta de Zaragoza, que se está notando la afluencia, ¿verdad? Efectivamente. Las cifras nos están diciendo datos muy positivos, tanto cuantitativamente. El año pasado, el 2024, se cerró con 250.000 de visitantes. El 2025 estamos ahora haciendo la valoración y a expensas de conocer los datos, precisamente por el cierre del Museo Pablo Gargallo, que también pertenece a los museos municipales y que está ahora en reforma, pero hemos visto que no hemos adolecido de una merma, sino que ha habido un crecimiento muy significativo en los visitantes. Pero todavía hay un dato más significativo, y es precisamente lo que tú apuntas, y es que debido a la gran número de actividades transversales y culturales que se están realizando en los museos, muchas de las personas que vienen reinciden, repiten, nos vuelven a visitar con esa máxima que los museógrafos nos marcamos. Los museos son para venir una y mil veces, como a la biblioteca. No se ven una vez y ya se tachan de la lista, sino que son equipamientos que están abiertos de forma permanente tantas veces como quiera el ciudadano. Además, yo tengo ya mucho fichado de los que están aquí ahora mismo de público, ya tengo a muchos fichados de otras ocasiones, o sea que ya pues estamos aquí haciendo una comunidad importante. ¿Algún detalle más que quieras comentar sobre este tipo de exposiciones o los ciclos que estéis fomentando? Cuando terminemos felizmente la exposición de Non Modo Bellum, estamos ya trabajando en la siguiente ciudad, que me vais a permitir que me reserve cuál va a ser. Sorpresa. A lo largo de los próximos años vamos a ir incluyendo nuevas visitas. Nos visitarán ciudadanos romanos de ese conventus, y simplemente nada, agradecerte tu tiempo para poder explicar un poco qué hay detrás de este programa expositivo y darte ya pie a la interesante información que nos van a trasladar tus invitados. Pues muchísimas gracias, José Fabre, por pasarte por los micrófonos de Historia de Aragón y mostrarnos un poquito más de ese trabajo continuo que realizáis desde Zaragoza Museos y los Museos Ruta Caesar Augusta de Zaragoza. Gracias a ti. Y ahora vamos a conocer un poquito mejor ese yacimiento arqueológico tan importante como es el de la Caridad en la localidad turolense de Caminreal. Un yacimiento especialmente interesante a pesar del corto, aunque intenso recorrido histórico que tuvo este asentamiento urbano, especialmente porque es uno de los primeros asentamientos con una enorme influencia romana en época republicana, presentando unas fechas bastante tempranas para lo que era Hispania en ese momento. Para hablar de ello contamos ahora con la presencia para el resto del programa de dos invitados. En primer lugar, con Beatriz Ezquerra, directora del Museo de Teruel y comisaria de la exposición Non Modo Bellum, así como con Jaime Vicente, también comisario de esta exposición y quien fuera también director del Museo de Teruel durante más de 2 décadas, así como director general de Patrimonio de la DGEA. Bienvenidos a Historias Romanas. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Estáis cómodos aquí en este estreno que estáis aquí en Historias Romanas? Perfecto. Comodísima. En casa, estamos en casa. Y además, como se suele decir, siempre hago la misma broma, es que ya me repito, pero vais a hablar de vuestro libro, además, Sí. más o menos, por así decirlo. De nuestro niño, sí. Bueno, en primer lugar, como hay mucho que hablar, pues así no nos entretenemos demasiado. En primer lugar, vamos a hablar de la historia de lo que han sido y siguen siendo las excavaciones del yacimiento de la Caridad. En qué momento se iniciaron y cómo han ido evolucionando a lo largo ya de unas cuantas décadas. Tú estabas presente cuando se iniciaron, ¿no? Sí. Puedes comentar igual el tema Bueno, empezaron en 1984, hace ya unos cuantos años, ¿no? Y comenzaron de una manera un poco casual, porque era un yacimiento que no se conocía. No es los grandes yacimientos, incluido César Augusta, sobre los que hay referencias históricas, literarias o hallazgos. Yacimiento desconocido. Y en un momento determinado, un labrador que estaba rebajando su finca para convertirla en regadío, pues avisó a la que entonces era directora del Museo de Teruel, Purificación Atrián, que estaban haciendo unas excavaciones de urgencia en la ermita próxima, excavando unas tumbas, pues les avisó que aparecían unos cascos de cerámica.
Entonces se acercaron por allí, vieron que sí, que efectivamente había unos cascos de cerámica más o menos pues siglo I, siglo II, ibéricos entonces, y le dijeron al propietario del terreno que no siguiera rebajando su finca, le quedaba un trocito ya muy pequeño de su finca, que era como de 1 hectárea, que no lo siguieran rebajando, que ya se iría a excavar, ¿no? 9 años después, este agricultor se pasó por el museo porque ese trocito que se habían dejado sin excavar le perjudicaba a la hora de dar la vuelta con el tractor. Tenía que hacer ahí unas cuantas maniobras y le venía un poquito mal, ¿no? Entonces quería ver qué es lo que íbamos a hacer. Entonces ya el equipo nuevo, que estábamos ya en el museo, nos acercamos, vimos la importancia que tenía los materiales que se veían en superficie, observamos en alguna de las acequias, porque es una zona de regadío muy extensa, de casi 12 hectáreas lo que tiene el yacimiento, observamos que había algunos muros, en fin, algunos elementos más interesantes, y empezamos a excavar. Hicimos una primera cata de 2 metros por 2 metros, luego de 4 por 4, luego de 6 por 6, luego de 8 por 8, y llegamos hasta prácticamente los 8.000 metros cuadrados excavados que tenemos en este momento, con campañas anuales, a veces 2 campañas en un año, normalmente en verano, a veces en invierno, con condiciones muy duras, y en un proyecto en el que ha participado muchísima gente, muchos estudiantes, muchos profesionales de todas las disciplinas que se relacionan con la arqueología, con la restauración, con el estudio de materiales, con el estudio del medio, en fin, con todo este tipo de disciplinas. Ya se montó un equipo interdisciplinar desde casi el primer momento y se ha estado excavando hasta este año. O sea, siguen, yo ya me he retirado, pero el equipo nuclear, dirigido por Beatriz Ezquerra ahora y Sara Azuara, que se acaba de incorporar como codirectora también, pues continúan con el mismo planteamiento, que es analizar de la manera más rigurosa y metódica posible y siempre intentando obtener datos positivos fiables, no hacer una excavación para corroborar interpretaciones preexistentes, sino lo contrario, a partir de los datos poder elaborar las conclusiones. Pues durante todo este tiempo han participado casi 500 personas, posiblemente, hayan pasado por el yacimiento, muchos de ellos profesionales de la arqueología, también de otras muchas disciplinas, que están trabajando ahora en otros ámbitos. Algunos de ellos están aquí presentes en la sala hoy acompañándonos. Y seguirán haciéndose campañas en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro, imagino. Ya sabes que esto depende Depende de la financiación. De la financiación. Siempre hay que decirlo, ya está. Pero hombre, hemos tenido mucha suerte a lo largo de estos casi 40 años porque la Diputación Provincial siempre ha dejado parte de ese presupuesto que tenemos en el museo para las continuar trabajando. Sí. Con otras instituciones ha habido más o menos suerte, dependiendo de los años, de quién. Claro. Pues el Gobierno de Aragón ha habido años que ha puesto bastante dinero y otros años que no ha puesto ni un euro. Con el INAEN, que dependía también del Gobierno de Aragón, hemos podido realizar campañas, 2 campañas anuales muchas veces, porque además podíamos contratar, gracias a esas subvenciones, a arqueólogos, a restauradores, a auxiliares de excavación, y eso, claro, nos permitía abrir muchísima extensión en el yacimiento. Pero ha sido todo un poco irregular. Lo que sí que ha sido constante ha sido nuestra intención de excavar ahí siempre. Y además, fíjate, cuando vinieron las vacas flacas en el año 2008, que hubo como 3 o 4 años que no dieron. Sí, fue en general, algo generalizado, nada. Sí. Dijimos, oye, vamos a hacerlo nosotros, con nuestros medios, con nuestro trabajo. Nosotros somos funcionarios y los que no somos funcionarios contratamos a gente y que esté allí, vamos a estar y vamos a llegar hasta donde lleguemos. Pero no podemos abandonar. Seguir avanzando y que no se quede totalmente paralizado, claro, y seguir descubriendo nuevas cosas que aporten más información a este yacimiento de la Caridad, claro. Y todo ello, como decís, dirigido desde el Museo de Teruel. Siempre. Siempre. Pues vamos a hablar ahora, antes de hablar del yacimiento en sí mismo, de cómo lo que se sabe sobre la Caridad hasta ahora y lo que pudo llegar a ser o lo que sea, vamos a hablar ahora también de la exposición de Non Modo Velum, y para que la gente sepa también qué pueden ver los visitantes en ella, en esta exposición. También aclarando que igual este podcast lo escuchan a finales de este año 2026 o a saber cuándo. En principio está ahora mismo abierto en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza. Creo que la fecha es hasta las idus de marzo, hasta el 15 de marzo, pero se puede alargar, no lo sé. Sí, estamos negociando. Se negociará
Ya imagino, es posible que se alargue, pero lo dejamos ahí. No vaya a ser que alguien de repente venga en octubre y ya en ese momento quizás no esté, o dentro de 2 años y se enfaden. Y igual se encuentran con otra exposición probablemente y igual de chula, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede encontrar el público y un poquito también la historia de esta exposición, tanto aquí como también en Teruel? Bueno, yo te voy a hablar de la exposición actual. Es una mini non modo velum, porque... Es una selección, ¿no? Digamos. Es una selección, claro, dadas las dimensiones de la sala, que es pequeñita, tuvimos que hacer una selección con gran dolor de nuestro corazón, porque a mí es algo que me cuesta muchísimo, ¿sabes? ¿Qué dejas y qué Efectivamente. O sea, tiene que ser algo Sobre horrible? todo porque las indicaciones de José al principio era 17 piezas. Sí. ¿Al final cuántas han sido? Aquí 150, 160. Y en la original, en la exposición que hicimos en 2023 en el Museo de Teruel, que todo empezó allí, eran 660 piezas. Casi nada. O sea, imaginaos la selección que hemos tenido que hacer. Bastante importante. Sí, entonces, como te digo, el origen está en Teruel. En un momento dado pensamos que tenemos que devolver un poco a la sociedad parte de lo que nos ha dado, ¿no? Claro, porque ¿cómo surge la idea de realizar esta exposición, la inicial en Teruel en 2023? En plan, ¿a quién se le ocurre o a quiénes se os ocurre decir, pues vamos a hacerlo de esta manera y no de otra? El propio nombre de la exposición, que también es bastante curioso. Sí. Bueno, el culpable es Jaime. Gracias. Sí. Admito la culpa. Sí. En el 23, ¿no? Bueno, no, Bueno, el empezamos 23 es antes. cuando se inauguró. Claro, se inaugura, Tardamos pero un par de años. Empezaríais a trabajar antes, claro. como llevamos trabajando toda la vida en el yacimiento y en la exposición, 5 años. Por ahí más o menos. Sí. Sí, en realidad es un planteamiento que está permanentemente informando nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la arqueología, a la investigación, pero trabajamos en un museo y, por lo tanto, la vocación final es que lo que se obtiene, los resultados y la información y las piezas se incorporen al museo. Entonces, a lo largo de todos estos años se han ido incorporando algunas piezas a las distintas salas del museo, a muchas salas además, incluso a salas de etnografía, para explicar cómo una necesidad que tiene una comunidad se puede resolver con un tipo de útil o con otro en función de influencias culturales o de cronologías, ¿no? Y la exposición de Non Modo Velum en realidad fue un poco insistencia de Beatriz, ¿no? Que quería dar una visión conjunta de todo lo que se había hecho durante todos estos años, ¿no? Más fácil de comprender, porque sería una visión global, que la distribución de piezas en las distintas áreas de las propias salas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en esa idea desde hace años, pero yo creo que estaba un poco subyacía siempre, ¿no? La idea de que nosotros trabajamos para que la gente pueda comprender que revierta cómo era todo la eso en la antigüedad, ciudadanía, que revierta claro. y que lo comprendan de una manera más fácil y más completa, ¿no? Diríamos. Y ahí estuvimos entonces en el curso de los debates de preparación, porque siempre hay unos debates, diríamos, conceptuales previos a la exposición, ¿no? Lo que es qué narración queremos hacer, qué es lo que queremos contar. Pues insistimos en un principio fundamental para nosotros, y es que en la investigación lo verdaderamente significativo es lo reiterativo, lo que se repite, lo que sucede, no lo excepcional. Lo significativo no es lo excepcional, sino lo permanente, ¿no? En este caso, de ahí viene también el nombre de la exposición, estamos acostumbrados, incluso muy recientemente, porque pensábamos que era una fase superada, la del militarismo, pero no lo es. Entonces estamos acostumbrados a que gran parte de la sociedad asocie el mundo celtibérico con conflicto bélico. La guerra y la guerra, la oposición a guerreros. Roma, el nacionalismo español, en fin, todo ese tipo de cosas. Los datos que nosotros obteníamos de la excavación de Camín Real, pero también de muchos otros sitios, nos dicen otra cosa. Dices, evidentemente hay guerra, Sí. pero el 90% de la vida es otra cosa. No solo guerra. Y eso desaparece porque la guerra es lo que se mitifica, es lo masculino, es lo que recogen las fuentes literarias, es lo que se mitifica, es lo que se heroiza. Y el trabajo cotidiano, el trabajo agrícola, ganadero, la alimentación, la elaboración de alimentos, la educación de los hijos, el mantenimiento de la casa, eso no se recoge en ningún sitio y es el núcleo fundamental. Cae en la mujer, fundamentalmente, Sí. además. Es el núcleo fundamental, ¿no? ¿Por qué?
como dice Beatriz, posiblemente porque son funciones que asumen normalmente las mujeres, que son las grandes desaparecidas. Entonces, no es lo épico, no es tan épico, pero es que es fundamental es la vida directamente. Es que, no sé, por poner un porcentaje, el 90%, el 95% o más incluso, porque la parte de conflicto militar en estas épocas son campañas estacionales y participa una parte de la población pequeña y no es toda la sociedad enfrente de, y menos en este momento en el que nos movemos ya, donde lo que hay son alianzas de las ciudades con un ejército o con otro, con el ejército cartaginés o con el ejército romano, y se cambian y están peleando con un bando y de repente, o sea, con uno de los ejércitos, y en un momento determinado pierden la confianza en el líder, en el general que en ese momento está a cargo de las campañas, y sin ningún problema se cambian con el otro ejército, son contratados por el otro ejército, ¿no? Entonces es una parte pequeña y, sin embargo, tiene una predominancia enorme en la visión que tenemos. Entonces, en ese debate conceptual previo a una exposición, que yo creo que es importante resaltarlo, porque muchas veces la gente puede pensar una exposición, coges las piezas, las colocas y ya está. No. Una exposición tiene una reflexión teórica previa y tiene una narración. Siempre hay una narración intencionada, aunque no sea muy explícita. En este caso pensamos que tenía que ser muy explícita. Tenía que ser muy explícita, como decía Beatriz, en el tema de resaltar el papel de esa parte de la sociedad fundamental que no son los hombres guerreros, y todas esas actividades que son los que conforman la vida de las sociedades siempre y de las sociedades antiguas también, que es lo que queremos conocer. No queremos conocer por dónde se movía un destacamento militar, si se fortificaba, ponía una línea, 2, 3, 20. Sí, sí. Eso es el contexto también, pero lo que queríamos era decir, la sociedad, lo que queremos conocer es la sociedad antigua y la sociedad es otra cosa. Por eso, no solo guerra, y dándole el toque un poco latino, por darle un poco más de atractivo, pues pensamos en el non-mobile. ¿Puede que viniese un poco del programa este que había hace mucho tiempo de No Solo Música? ¿O no tiene nada que ver? No. Vale, yo qué sé, es que yo siempre hago cosas muy raras en la cabeza y tal. No, pero podría ser, no solo música. Sí. Pero, yo qué sé, tema pop, yo qué sé. El caso es que me gusta mucho el discurso que estáis comentando y que quede registrado en tanto los que lo escuchéis, los que estéis aquí, como en podcast, ¿no? Todo el trabajo que lleva de pensar una exposición que, como bien dices, Jaime, no es en plan, bueno, pues ponemos esto aquí, unas cuantas vitrinas, a un cartelico y ya está, sino todo el trabajo que lleva y, sobre todo, aunque ya habéis avanzado cosas, lo que tiene que ser el adaptar una exposición como esa, decir, pues hacerla un poquito más, bastante más pequeña, pero a la vez que se entienda lo mismo y transmitir lo mismo, y sobre todo es que tiene que ser algo tremendo lo de la elección de piezas. O sea, ya habría costado seguramente hacer las 600 y pico piezas que habéis comentado para la exposición original, como para elegir pues una sexta parte prácticamente, decir, ¿qué ponemos y qué no? Es que imagino que alguna discusión habría ahí un poco. Más acalorada que otra, imagino, pero ¿verdad? Es que además, fijaos que es que en la Caridad llevamos inventariadas en el museo, en el registro, casi 7.000 piezas. ¡Hala! Cuando os hablo inventariadas es porque son piezas restauradas, completas y que tienen una entidad propia cada una de ellas. Pero en la excavación, el registro que llevamos, son más de 30.000 bolsas. A ver, en una bolsa puede haber un hueso, puede haber 150 fragmentos de cerámica o puede haber una punta de lanza. O sea, imaginaos. Claro, seguro que van saliendo las unidades estratigráficas y tal. Y pues, claro, además es que somos muy perfeccionistas excavando. Entonces, sale tal cantidad de material que la única manera de saber, de registrar para el futuro cómo ha salido ese material es dejarlo todo in situ. Claro. Luego lo dibujamos, lo fotografiamos y lo recogemos. Y ya os digo, es que son más de 30.000 bolsas. Y de esas 30.000 bolsas han salido 6.000 y pico objetos. Pues os voy a hacer un poco la puñeta. De esas 600 y pico piezas de la primera exposición original y de las 100 y pico que hay ahora aquí actualmente en el Museo del Teatro Romano, ¿cuáles son las que además diríais, unas cuantas, digáis, pues estas son realmente excepcionales? No me digáis 30 porque tendríamos que estar aquí varias horas, pero algunas excepcionales que digáis, es que esto es algo, no digo un unicum, porque no, pero yo qué sé, esto es muy importante o ha dado esta información, pues no sé. Sí, hombre, cada una es importante. Sí, en sí misma lo son todas, pero... Eso desde luego, pero por ejemplo, el motivo del póster de No Modo Velón, el caballito. Bueno, en el folleto está
No, ahí tampoco Son diferentes. está. Aquí está. Vale, Vale, ahí está en el libro, sí. El caballito que decimos es una tésera de Es como si fuera hospitalidad. una subasta. No, deja. La tésera de hospitalidad es muy importante por varias razones. La primera de ellas, porque es la primera, creemos que sigue siendo la primera que salió en contexto arqueológico. Estas son unas piezas que normalmente estos señores tan majos, que se llaman clandestinos, cuando van con el detector de metales, suelen encontrarlas, y para nosotros, bueno, ya sabéis que las piezas que están fuera de contexto, para nosotros, los profesionales, no tienen interés, porque es que pierden absolutamente toda su importancia, ¿no? La arqueología científica. no es búsqueda de tesoros. Exactamente. Eso podía ser hace 2 siglos. No lo es ahora. Porque Bueno, si le sigue siéndolo, desgraciadamente. Sí, pero bueno, que es una lucha, es una guerra abierta, me parece que no, pero tratar de convencer a la gente que dice, no, es que es un trabajo que gracias a esta gente esos objetos se han encontrado, y dice, pero si les quitas el contexto porque lo destruyes, esa pieza, por muy bonita que sea, es que deja de ofrecer toda la información que podría haber dado, y estás destruyendo la historia, no la estás salvando, estás destruyendo la historia. Sí. Siempre se pone el ejemplo del libro, ¿no? Abierto, que si tú arrancas una página de ese libro, pierdes información, y es que es así, es así. Yo además llevo muy mal lo del tema de los clandestinos, ¿no? Sí. Lo reconozco. Creo que es algo aquí común, sí. Bueno, y como os decía, la tésera de hospitalidad, además, es una pieza, es algo que forma parte de una costumbre muy indígena, muy celtíbera, que es pactos que se hacían entre pueblos o entre personas para, pues, oye, que quiero llevar mi rebaño por en medio de tus tierras. Entonces, eran una pieza macho y una pieza hembra. Cada una de las instituciones quedaba una de las piezas y se reconocían cuando se encontraban. Nosotros solamente tenemos una de las partes de la tésera, con un texto que dice la Zuro Kosokun Tarmestutezkar, que pensamos que es de la ciudad de Tiermes y de los kosokos, de la tribu de los kosokos. No sabemos, es una pieza móvil, podía ser de alguien que viviera en la Caridad o podía ser de alguien que pasara por allí y se le cayera, pero bueno. Más piezas, por supuesto el escorpio, ¿no? La balista, la catapulta. No penséis en una catapulta de lanzar piedras, sino una ballesta gigante, por así decirlo. Es una pieza de precisión, eso no estaba en cualquier sitio, sino que lo hacían artesanos, especialistas, había sus tratados para poder fabricarlas, y apareció en la casa más importante o más famosa o más conocida de la Caridad, que se llama la Casa de Liquine. Pensamos que en el momento del hallazgo ya no estaba operativa, sino que estaba amortizada, y apareció además en la puerta del dormitorio de la casa, que, en fin, no es un sitio como muy... Sí, muy habitual, pero dices, no, o sea, decir, ¿qué hace aquí? Entonces, es la caja central, por así decirlo, de la catapulta, que se llama Capitulum, y es el ejemplar más completo que ha aparecido en todas las Hispania romana. No, perdón, Hispania no, en toda Europa. Entonces, gracias a nuestra catapulta se han podido observar detalles que de otra manera hubiera sido imposible. Porque hay una en Ampurias, por ejemplo, en Hispania hay una en Ampurias, sí, y otra en Arqueológico Nacional, pero no tienen las características que tiene la nuestra. Claro. Luego también hay una bula, ¿verdad? ¿Se encontró? No. ¿Perdona? ¿Una bula o...? Sí, bueno, sí. Yo lo tengo aquí, para el que no lo sepa, bueno, pues un amuleto para los niños, Sí. para Niños, digamos, y niñas. Y niñas también, que hasta que llegaban al momento de la vida adulta, digamos, pues lo llevaban pues como para el mal agüero fuera, los malos espíritus o las maldiciones, que eran muy de maldiciones esta gente también. Sí. Las Era defixios. como una cápsula donde se incluían pequeños amuletos, incluso, bueno, de hecho, hicimos analíticas en su momento aquí en la facultad, y lo hemos dejado un poco en reserva para el futuro, porque no se puede, sabemos que había material orgánico y que había parte de lino, pero no hemos podido averiguar mucho más. Entonces está ahí en reserva para cuando la ciencia avance y nos pueda comunicar alguna cosa más. Hay que dejar trabajo para los arqueólogos del futuro y Sí, arqueólogas. sí, bueno, lo que pasa es que cada vez hay menos, ¿eh? También te digo, estamos un poco preocupados con el tema de no hay profesionales, o sea, no. Fíjate en las excavaciones,
hemos tenido campañas con 30 estudiantes. Teníamos que hacer turnos, y varios turnos, 4 o 5 turnos a lo largo de 2 meses. Sí. Ahora, si tenemos 5 estudiantes durante toda la campaña, gracias. Pues, chico, yo aprendía muchísimo cuando estudiaba, iba a las excavaciones y fui a mucho a Bilbilis, también a Botorrita, bueno, a Contreve, a Beleisca. Pues, chico, yo me lo pasaba genial y además aprendía mucho y yo qué sé. Sí, Pues animo a los estudiantes, alguno escucha, oye, que se apunten a las excavaciones. O de los asistentes. Bueno, podemos abrir a nuevas generaciones, no sé. Hombre, deberíamos abrir a nuevas generaciones. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchas más piezas. ¿Quieres comentar tú alguna, Jaime? Porque, por ejemplo, las ruedas. Sí, claro, es que piezas a individualizar hay muchas. Hay unas ruedas de carro enormes, en un estado de conservación excepcional, conservaban parte del sistema de giro, en fin, los radios de madera. Hay muchas piezas, ¿no? Yo soy poco partidario de significar piezas. Prefiero más la visión de conjunto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues es importante el conjunto de vajilla doméstica, ¿no? De los útiles de cocina. O sea, nos dan una información muy amplia, no solamente sobre los usos culinarios, sino también las relaciones comerciales, ¿no? Cómo vienen unas piezas, cómo piezas de importación se incorporan a la vajilla cotidiana, ¿no? O los elementos de culto que ha comentado con la gula o otros similares, pues pequeños idolillos. Como piezas dices, bueno, pues son piezas pequeñas, como aparentemente no muy impactantes, pero claro, están hablando de una serie de elementos de incorporación de cultos orientales, cultos mediterráneos, que van conformando un poco esa comprensión completa de la cultura nuestra. El tema de las monedas, que también, pues las relaciones comerciales, quién acuña, cómo se utiliza el intercambio, ¿no? Intercambio comercial a través de las monedas. Son muchos aspectos que, más que resaltar una pieza, son esos conjuntos, ¿no? Luego hay piezas, hace unos días, en una conferencia, uno de los reportajes que hicieron para la página web, a mí me preguntaban, a mí una pieza que me gusta mucho es un tedero, o sea, un soporte para teas, ¿no? De hierro, forjado. ¿Y por qué me gusta mucho? Aparte de que está completo y tal, pues que es un diseño que se alcanza hace 2000 años y que perdura 2000 años. O sea, esos tederos estaban vigentes en las casas rurales de hace 20 años o 30 años, ¿no? O sea, cómo el desarrollo tecnológico alcanza un nivel en el diseño de herramientas, en el diseño de utillaje doméstico que perdura mucho tiempo. Yo creo que esa visión de conjunto es muy, muy importante. Independientemente de eso, da mucho gusto encontrar piezas excepcionales. Desde luego. Sí, maravilloso. Da mucho gustico cuando encuentras así, pues dices, ¡guau! Bueno, y hay un conjunto que no podemos dejar tampoco de comentar, que es el de la epigrafía. Tenemos el corpus epigráfico en alfabeto paleohispánico y lenguaje celtibérico más amplio de la península. Tenemos más de 200 y pico epígrafes. Celtibérico todo. Sí. O sea, estamos hablando de una ciudad romana, pero que estaba habitada por celtíberos, fundamentalmente. No tenemos ningún texto en latín, salvo en un par de sellos que hay en unos morteros. Y en ibérico solamente está el texto del pavimento de la casa de Liquine. Es curioso, es muy curioso. Para seguir avanzando un poco, vamos a hablar ya, pues, a introducir la historia de la Caridad, que bueno, este es el nombre del yacimiento de la Caridad, pero ¿tenemos alguna hipótesis, aunque todavía no se puede demostrar al 100%, de cuál puede ser el nombre, cuál pudo ser el nombre de la ciudad? ¿O se ha avanzado alguna cosilla, pero en plan, bueno, por decir algo, o ni siquiera eso? Las dos cosas. O sea, no sabemos cuál es el nombre y ha habido gente que ha lanzado interpretaciones. Lo que pasa es que yo enlazo la respuesta con lo que he comentado al principio. Nosotros somos a veces excesivamente rigurosos en cuanto a la interpretación. O sea, si no hay datos, no hay datos. Claro, porque si lo dices, aunque tú digas que es una hipótesis, ya se queda ahí como puedes formar hipótesis, pero siempre que haya unos datos que avalen esas hipótesis. Claro. Que luego, si los datos cambian, se reforma la hipótesis. En fin, la típica dialéctica, ¿no? De hipótesis, tesis y síntesis. Bueno, ha habido gente que se ha lanzado, investigadores, no aficionados, arqueólogos, profesores universitarios, que han propuesto la identificación con algunos nombres, o bien porque se citan en los itinerarios que hablan de las vías romanas antiguas, o bien porque hay unas monedas, por ejemplo, nos aparecen en el conjunto de monedas que en 10.000 metros excavados, 8.000 y pico, son 72, me parece, pues de esas 72, 4 son de una ceca, de Orosis. Entonces, ha habido algún investigador que ha dicho, Orosis. Bueno, bien, en la inscripción del mosaico
pues hace referencia a Usecerdecu, o sea, Liquinete Equiar Usecerdecu es la inscripción, que interpretamos que es una referencia a la ciudad de Osicerda, de Usecerde, ¿no? Pues también hubo alguna hipótesis que decía Osicerda. Dices, bueno, si está diciendo que este señor es de Osicerda, es que no es Osicerda, es que Osicerda está en otro sitio, que es donde procede, ¿no? Aparte que es una ciudad que tiene una cronología más amplia. Entonces ha habido varias hipótesis, pero no hay ningún dato suficientemente sólido como para proponer un nombre. Por lo tanto, nosotros nunca utilizamos una hipótesis que no esté suficientemente apoyada, no ya contrastada, suficientemente apoyada, ¿no? Por eso mantenemos el nombre tradicional del Caridad, yacimiento, que es que imagino que sería Caridad. El paraje de la zona. Sí, ¿o? es el paraje. Sí. Hay una ermita de la Virgen de la Caridad, claro, y es el nombre que da es el topónimo del paraje, ¿no? La Virgen era milagrosa porque hay documentos del 17, me parece que es, ¿no?, que proporcionó a los habitantes de la población de aquel entonces sillares perfectamente escuadrados para poder construir la ermita. Claro. Es decir, expoliaron bueno, el yacimiento de la Caridad. La muralla de la Caridad está desmantelada. Es que la Virgen construyó toda una ciudad para meterla ya en ruinas, pero ya está. Sí. Bueno, pues yo qué sé. Bueno, pues es curioso, pero eso también nos da explicaciones un poquito al devenir histórico. Y bueno, pues precisamente hablando del paraje, ¿cuál era el lugar en el que estuvo asentada esta ciudad de la Caridad? Tanto el lugar exacto donde está, como el entorno en sí mismo, tema de comunicaciones, el por qué estaba ahí y no en otro lugar, pues por qué tenía esta importancia. Bueno, pues ¿qué nos podéis contar sobre esto? Pues que los romanos eran muy listos, no iban y pragmáticos, ¿no? Y pragmáticos, y no iban fundando ciudades. Mira, aquí esto está camino a Valencia, vamos. A ver, cada vez tenemos más claro que el motivo de la creación de la ciudad de la Caridad era para explotar las minas de hierro de una zona muy próxima que se llama Sierra Menera. Y en una ciudad romana, en llano, en una época precisamente no había tranquilidad, precisamente, no era la Pax Romana del siglo I o siglo II después de Cristo, precisamente. Y nada, pues fundan la ciudad en llano, es una ciudad romana sin ninguna duda, o sea, perfectamente con un plano ortogonal, su cardo, su decumano, su muralla, que al principio no detectábamos, no sabíamos que había una muralla, más que nada porque habían expoliado gran parte de los sillares de la misma, ¿no? Pero tiene foso, son casi 12 hectáreas, como comentábamos, 12 hectáreas y media, y la prueba de que la explotación del hierro era lo que les atrajo a los romanos es que gran cantidad, pues si tenemos 6.000 y pico objetos, más de 3.000 son metálicos. Tenemos había mucho hierro, sobre todo en la zona del sistema ibérico. Claro, que estamos hablando de una situación que es comunicación con el Valle Medio del Ebro, con la zona del río Jalón, está en el Jiloca que conecta con el Jalón, hacia la zona de donde estuvo Bilbilis finalmente, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y luego hacia el Levante, porque por ahí pasaba la calzada de Saguntum, ¿no? Pensamos que la vía era hacia Levante, hacia Valencia. Más o menos Valencia y la Caridad se destruyen en la misma época, que eso no hemos hablado. Ahora comentaremos el contexto histórico de pues que hay tanto en los inicios como sobre todo pues en su destrucción final, ¿no? Pero vamos, el motivo de la fundación es la explotación de los recursos naturales. No hay más. Esa es la razón. Porque además precisamente vamos a con un poco con la cronología, porque al principio del programa ya he comentado, no sé si alguna os ha fijado, pero que he comentado que es una ciudad de una escasa cronología, ¿no? Que apenas duró unos 60 años aproximadamente desde la fundación hasta su destrucción. Además luego no como ocurre en otros casos que hay niveles de destrucción pero luego vuelve gente a vivir aunque sea durante un tiempo. No, en este caso no. ¿Cómo fue esta etapa inicial, un poquito, de su historia, de su fundación, etcétera, y el contexto histórico en el que se vive la fundación? Bueno, casi nos tenemos que remontar a la prehistoria, no respecto a la ciudad, sino un poco en ese contexto histórico. Podemos hacer una reflexión, es decir, hacer un recuerdo, ¿no?, de lo que conocemos de la historia de Hispania muy rápidamente, ¿no? Sabemos que a partir de un momento determinado, a partir del final de la Edad del Bronce, durante la Edad del Hierro, las poblaciones que viven en la península reciben distintas influencias. Reciben influencias mediterráneas y reciben influencias de Centro Europa, el mundo europeo, el mundo posteriormente que se llama céltico, en fin, vamos a dejarlo así, ¿no?
Entonces, hay un contexto permanente de integración de las poblaciones de la península con el mundo mediterráneo. Están llegando cada vez más influencias culturales, innovaciones técnicas, tradiciones, usos alimentarios del ámbito mediterráneo. O sea, tenemos en un momento en la península como un proceso de integración en el ámbito mediterráneo, en el ámbito helenístico. Ese proceso de integración, en el siglo III fundamentalmente, se empieza a acelerar con la presencia muy pocas veces resaltada del ámbito cartaginés. O sea, la península ibérica llega a ser parte del imperio cartaginés, sobre todo la parte de más o menos la mitad sur, pero con influencia en todas partes, ¿no? Se empieza a incorporar y lo cartaginés es helenístico. Entonces hay muchos de los elementos de esa cultura mediterránea que están siendo asimilados por las poblaciones del interior a través de ese ámbito, ¿no? Cuando se producen las guerras púnicas, sobre todo en la Segunda Guerra Púnica, ese territorio cartaginés en la península ibérica es fundamental porque está proporcionando al ejército de Aníbal recursos mineros, humanos, recursos económicos, cuando se traslada a Italia y está los 16 años en la península italiana peleando, ¿no? En un contexto que ahora entendemos muy bien, porque es historia contemporánea, Roma decide atacar las bases de aprovisionamiento del ejército cartaginés, una de las bases de aprovisionamiento, porque también hay más, ¿no? Que es la península ibérica. Entonces, inicialmente Roma llega a la península ibérica solamente para atacar las bases del ejército cartaginés. Desembarca, empieza a contactar y tal, y empieza a conocer qué es lo que ocurre, ¿no? No vamos a hablar de las guerras púnicas, pero al final pues derrota el ejército cartaginés después de varias derrotas, perdón, el ejército romano después de varias derrotas y muertes de los gobernadores. Escipión finalmente derrota y expulsa a los cartagineses y se quedan en la península y empiezan a explotar. O sea, no hay una intención expansionista, imperialista inicialmente, sino dentro de un contexto bélico, pero no es bélico, es de control de recursos. O sea, el enfrentamiento Cartago-Roma no es un enfrentamiento por la preeminencia militar, sino por el control del comercio del Mediterráneo. O sea, es una cuestión puramente económica, ¿no? Sí. Entonces, el ejército romano, la República Romana, decide ya explotar los recursos de este territorio. En ese contexto, lo que ha habido ha sido contactos permanentes con los pueblos, llamaríamos indígenas, más civilizados con respecto a los cánones de la civilización mediterránea, los pueblos de la costa, y conforme va avanzando hacia el interior, cada vez menos, diríamos, civilizados, con muchísimas comillas, pero menos integrados en el ámbito cultural mediterráneo, aunque es un proceso que estaba en funcionamiento cuando llega a Roma. O sea, ese proceso de incorporación de elementos y de innovaciones mediterráneas va penetrando hacia el interior progresivamente, ¿no? Sí. Cuando llega Roma empieza a establecer contacto con las ciudades indígenas, ibéricas, celtibéricas, se alía con unas, se enfrenta a otras y empieza a haber una dinámica que supone conocimiento mutuo de todas estas poblaciones, incorporación de muchos de los contingentes militares a las tropas del ejército romano o del cartaginés también, y por lo tanto unas mutaciones culturales que son progresivas, ¿no? No hay una sustitución, ¿no? Es decir, no es una invasión de elementos romanos o latinos, sino una incorporación y un intercambio, ¿no? Sí. De poblaciones muy diversas, o sea, porque el ámbito celtibérico no es uniforme. Lo celtíbero no existe, es un concepto posterior. Los celtíberos, los que ahora llamamos celtíberos, no se llaman a sí mismos celtíberos hasta el siglo I. O sea, son habitantes de ciudades-estado o miembros de pueblos, ¿no? Pero no se consideran. Cuando van a Roma como una delegación a negociar con el Senado en un momento determinado de varias de los enfrentamientos, van como representantes de ciudades, no como pueblos, sino como representantes de una ciudad, de otra ciudad, de otra ciudad. No forman un conjunto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento de presencia de Roma, de presencia del ámbito helenístico en general, empiezan a configurarse identidades, empiezan a modificarse identidades, ¿no? Llega un momento de enfrentamiento más abierto una vez que terminan las guerras púnicas. Gran parte de las ciudades indígenas se dan cuenta que han sustituido un ente dominador y explotador por otro. Cartago por otro que es Roma, ¿no? Y hay enfrentamiento. Pero también hay mucha colaboración. O sea, Numancia es atacada por las tropas romanas con contingentes ibéricos y celtibéricos. A veces se nos olvida, pero hay contingentes ibéricos y celtibéricos en el ejército romano sin ningún problema, ¿no?
A partir de ese momento terminan las guerras numantinas y hay un proceso de semi-pacificación, de tranquilidad, aunque hay muchos episodios, como vimos en la conferencia de Francho, hay algunos episodios de levantamientos puntuales y tal, pero hay un proceso de pacificación. Y Roma ya se plantea la explotación formal de la península, la explotación económica formal y la integración. Roma integra a las tierras conquistadas de muy diversas maneras, desde luego no imponiendo un sistema rígido. Normalmente, y también es historia contemporánea, prefieren mantener a la estructura de poder de la ciudad que ha sido conquistada para que les hagan el trabajo por ellos, a las élites dominantes de cada una de las ciudades y sigan. Entonces, en función de cuál ha sido la relación, pueden ser ciudades aliadas, pueden ser ciudades que pagan un tributo, pueden ser ciudades enemigas destruidas hasta los cimientos. O sea, es una relación como muy flexible, ¿no? Y cuando llega ese momento de pacificación y empiezan a planificar el territorio, hay comisiones senatoriales del Senado de Roma que vienen a la península a reorganizar el territorio conquistado, el territorio de ya la Celtiberia, ¿no? Y deciden pues, estructurarlo, creando núcleos, ciudades como tales, en algún caso ciudades de derecho latino, en otros ciudades estipendarias, distintos entes, ¿no? En ese proceso de reorganización del territorio, producto de la presencia estable de Roma y de su deseo de explotación de los recursos, es cuando pensamos que se decide crear la caridad. Y se decide crear la caridad, como ha dicho muy bien Beatriz, en un entorno muy definido, muy próximo a lugares que ofrecen posibilidades de explotación minera, bien comunicado, con agua para suministrar agua a la ciudad. Pero no lo pueblan con colonos latinos. Eso en este momento es excepcional en Hispania. No van itálicos o romanos, sino que puede que hubiera alguno suelto por ahí. Eso es excepcional y en el mundo de la costa, en el mundo del sur, en algunas ciudades, pero en esta parte interior no. Entonces, ¿qué hay? No sabemos muy bien si hay una concentración de la población del entorno en una sola ciudad, o sea, lo que vivían en distintos poblados, abandonan esos poblados y se integran en una ciudad porque todo el sistema económico, todas las redes comerciales, toda la red de intercambio está cambiando, está estructurando de otra manera, o bien, no es excluyente una cosa y otra, hay traslados de población. Gente que procede de otras ciudades que han sido destruidas, o que hay un exceso de población, porque gran parte del problema de las sociedades célticas de la península es el exceso de población que obliga a que la gente vaya a formar parte de los contingentes mercenarios, que haya bandas que van saqueando, en fin. Sí. Entonces, esas dos cosas, o bien concentración de poblaciones, o no solo, sino además también el posible traslado y reubicación de poblaciones de otras zonas, es lo que permite poblar la caridad. De momento, como decía Beatriz al hablar de las inscripciones, no hemos encontrado inscripciones que nos indiquen la presencia de población itálica o de otras partes del imperio, de la República, ¿no? Sí. Pero sí que hay muchos elementos de vajilla, de mesa, de elementos de comercio, del consumo de un determinado tipo de vino, que está indicando unas costumbres que no son indígenas. Entonces, viene ese momento, ¿no? Que es muy importante para nosotros esa mezcla. Sí. Esa mezcla de contingentes celtibéricos, posiblemente algún poblador también ibérico, la presencia de Roma con población o solamente con la administración, una ciudad plenamente romana, pero ocupada por esta gente que no ha cambiado sus nombres, que no ha cambiado su lengua, pero ha cambiado sus formas de vida, que está cambiando sus hábitos alimenticios, que está cambiando sus formas de religiosidad, que está generando una sociedad nueva, distinta, que no es romana, pero que no es celtibérica en sentido estricto, ¿no? Eso que se llama romanización, que la gente puede llegar a entender que parece que Roma quiere, no, es que queremos que viváis como nosotros, y todo lo contrario, pero eso a lo largo del tiempo las élites lo iban adoptando, las élites indígenas, y el resto que no son élites dice, yo quiero vivir como las élites, y es que las élites viven así, tratan de hablar así, comen esto, comen lo otro, visten de esta forma, yo también quiero, ¿no? Un poco... es un proceso es muy largo de intercambio y sobre todo de hibridación, no entre dos poblaciones solo, entre muchas, porque claro, el ámbito de la población, diríamos, romana, es de todo el Mediterráneo. O sea, es que no son solamente de Roma ciudad o de la península, es que hay del norte de África, y de Siria, y de Grecia. O sea, es un ámbito mucho más abierto. Y eso es lo que conforma una sociedad compleja, a veces difícil de entender, sobre todo para los positivistas, los que tenemos que ver los datos,
Porque, claro, hay muchos datos que no se ven. O sea, hay muchas cosas que intuyes que pueden ir por ahí, pero no los ves, ¿no? Esa mezcla, esa presencia diversa de poblaciones diferentes, con costumbres diferentes, cómo se va mostrando ahí. Por avanzar, que si no ya nos quedamos sin tiempo, con el tamaño del yacimiento se ha hecho volvemos a las hipótesis, de cuánta población aproximadamente pudo llegar a albergar la Caridad, o decir, sí, el yacimiento era así de grande, pero es posible que estuviera a la mitad despoblado, no lo sabemos. Calculamos unos 1.500. Sí, en torno a 1.500, 2.000. Que esto en el contexto del momento sería, para que la gente se haga una idea, Grande, bien, grande. mal, Grande. importante, ¿verdad? Sí, hombre, tenemos el urbanismo de la ciudad. Nosotros hemos concentrado las excavaciones en un sector. No hemos hecho excavaciones en varios puntos, sino en un sector, porque nos interesaba también analizar la arquitectura doméstica, no tanto la arquitectura monumental, sino las viviendas, las casas, los almacenes, ¿no? Entonces hemos encontrado un tipo de estructura que es muy uniforme, que son calles que como decía Beatriz, que se entrecruzan, generan manzanas de casas, ínsulas, y esas manzanas de casas están subdivididas en varias viviendas, entre 7 y 9, me parece que es el número máximo que hemos encontrado. Claro, hay casas de 900 metros cuadrados, la casa de Liquine, en planta, y hay casas de 48 metros cuadrados. Esa en idealista sería cara. O sea, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, si pensamos que todo el yacimiento está estructurado de una manera similar, con ínsulas de casas, que el número de casas es equivalente, que todo está construido y que todo está habitado, alcanzamos un poco esa cifra que es muy imprecisa, porque no hay unos valores, es decir, bueno, a tanto el metro cuadrado, tanto habitante por metro cuadrado. Y eso suponiendo que estuviera urbanizado toda la ciudad, claro. Que eso tampoco lo sabemos. Exactamente. Por ir terminando un poco ya, sobre todo vamos a esa destrucción violenta que se produce, además en un contexto muy concreto, como es una de esas guerras civiles que se van desarrollando en el mundo romano, ya en el siglo I a.C., y una pues que toca mucho lo que es Hispania, toca prácticamente toda la península ibérica, y en buena medida lo que hoy en día es Aragón, que es esa guerra sertoriana, durante una década prácticamente, que se desarrolla, más o menos con diferentes fases, con este quinto sertorio. Bueno, comentadlo vosotros, qué ocurre aquí muy rápidamente, qué es esa guerra sertoriana y qué es lo que ocurre con la Caridad. Pues muy rápidamente lo has definido tú casi, ¿no? Lo de las guerras civiles en Italia que llegan a la península ibérica. Se destruye en ese periodo, no sabemos por parte de qué bando. Claro, porque quinto sertorio es lo que se ascribe luego al bando de los famosos populares, que llamará Cicerón y tal, y estaban los optimates, donde estará, por ejemplo, en el escenario bélico de esa guerra civil en Hispania, estará Pompeyo, cuando era más jovencico y tal, que luego se enfrentará a Julio César, estaba Metelo también, Metelo Pío. Y bueno, pues ahí no se sabe. Claro, Sertorio, teniendo en cuenta que su más o menos capital la estableció en Osca, la actual Huesca, ¿podría presumirse, por ejemplo, que la Caridad podría ser y que también hubo destrucción de los optimates en Valencia, la actual Valencia? No se sabe, ¿no? No, es una que vez además más, es que es un tipo de guerra que fluctúa mucho, o sea, no hay frentes, no hay territorios, ¿no? Evidentemente son los dos bandos, ¿no? Optimates y los populares. El gobernador, en el momento en que Sila obtiene el poder, se hace con el poder en Roma, el gobernador de Hispania es Sertorio. Él se niega a aceptar ese cambio, la destitución, diríamos ahora, y se mantiene en lo que iba a ser su provincia, ¿no? Y vienen ahí una serie de batallas, pero es muy fluctuante. Igual se producen en Andalucía, en Lusitania, en la parte del norte, luego aquí. O sea, es muy, muy fluctuante. Y las ciudades, o los pueblos, las ciudades fundamentalmente, se adhieren a un bando a otro, o se adhieren a uno y luego a otro. O sea, que es que no es... Porque no es una cuestión ideológica, no es que una ciudad tome partido por los optimates o tome partido porque me caen mejor o porque me gustan sus propuestas. O porque hay una tradición anterior de clientelas. Hay que tener en cuenta que Roma ya lleva mucho tiempo en la península, que ha habido generales que han ido generando clientelas, ¿no? Gente dependiente de esos aristócratas que vienen a la península como gobernadores o como proprietores, en fin, en cualquiera de los cargos, y se van generando unas filias, diríamos, unas afiliaciones más de carácter clientelar, más de carácter social, que por supuesto militar o ideológico, ¿no? Y no sabemos, o sea, se destruye, tampoco sabemos
nos interesa la destrucción porque, claro, es el final de la ciudad, es un final violento. Hombre, y porque es maravilloso la claro, que haya destruido todo para nosotros, sí. Claro. Sí, para que los vivieran... Se quedó todo allí, ¿no? Claro. Se quedó todo allí, menos lo que te llevarías tú si te tuvieras que ir corriendo de tu casa. A toda rapisa, que te claro. llevarías las joyas, efectivamente, las y el fotos dinero, que no tenían. y el dinero, pero dejaron todos los ajuares domésticos, dejaron los instrumentos agrícolas, dejaron la ganadería, la forja, todos los instrumentos relacionados con las actividades económicas se quedaron allí. Claro. Y entonces, claro, por eso tenemos la cantidad de material que tenemos en la Porque calidad. si no, si es un proceso de abandono progresivo, la gente se va llevando las cosas y al final queda lo que queda. O sea, lo que no te puedes llevar. Se detecta muy bien el nivel de destrucción, de incendio, de saqueo. O sea, se nota que han entrado en las casas, que han mirado a ver qué es lo que había, que han amontonado las herramientas en un sitio. Otras veces es lo que se ha caído directamente de las estanterías. Hay un momento de destrucción total de la ciudad y de saqueo en gran parte, ¿no? Es posible que fuese por medio de asedio o simplemente fue vienen y no nos podemos defender, nos vamos. No, hay destrucción. O sea, no sé si asedio formal, pero sí que hay destrucción de la ciudad. Sí. No es decir, amenaza y tenéis que abandonar la ciudad. No, hay una destrucción sistemática, tan sistemática que, como decías tú antes, no se vuelve a ocupar. O sea, la destrucción es tan completa. Hay que tener en cuenta que son casas de piedra con cubiertas de madera y paja, no hay teja todavía en este momento en este sitio. O sea, la destrucción es tan completa que la continuidad del asentamiento no es en La Caridad, sino que es un sitio cercano, que es el Cerro de San Esteban del Poyo del Cid, donde hay un asentamiento romano inmediatamente posterior. Sí. O sea, el núcleo es el mismo. La justificación de ese asentamiento son las minas también y el control de la vía de comunicación, pero no se reconstruye sobre el mismo sitio, sobre el mismo solar, en parte porque las construcciones son bastante sencillitas y porque está todo destruido, ¿no? Entonces construyen en otro sitio, a lo mejor otras gentes, pero respondiendo a tu pregunta no sabemos qué ejército era, y ya te digo que sabemos que se destruye ahí, pero no es significativo para la historia de la ciudad, para conocer el cómo vivían, si fue un ejército o el otro. Sí. Además es que es muy difícil porque las técnicas son las mismas, el armamento es el mismo, son ejércitos absolutamente equivalentes, no hay que unos llevan un tipo de armaduras y otro y utilizan las lanzas, no, es que es lo mismo. Hay una cierta diferenciación en las espadas, por ejemplo. Tenemos espadas indígenas, la falcata, y tenemos espadas romanas, 3 espadas romanas. Tenemos pilum, que sabéis que es la lanza que llevan los legionarios romanos. Sí. Tenemos 2 pilum pesados, tenemos muchos pilum ligeros, y luego están otro tipo de lanzas que podían ser más del ejército indígena. Tenemos los proyectiles de ondas, no tenemos ninguno como en otros yacimientos. Sí, que viene con descripción, en plan, chúpate eso. Sí, más o menos, algo así. La catapulta clarísimamente es del ejército romano. En fin, hay armamento que empleaban los 2 ejércitos, pero también hay algunas específicas de alguno de ellos. Ya para terminar, ¿qué esperáis para el futuro con este yacimiento? Dinero. Aparte de dinero, ¿cuáles son las expectativas, sobre todo, de seguir encontrando cosas? ¿Qué esperáis, en plan, si hay alguna cosa, en plan, ojalá encontremos esto? Porque lo que hemos encontrado hasta ahora indica que puede ir el camino por aquí, o igual no, pero a ver, no sé. A ver, como decía Jaime antes, durante 40 años nos hemos centrado en la arquitectura doméstica. Pero también ha llegado el momento de intentar saber si había edificios públicos, termas, templos, el foro. Hemos realizado a lo largo de los últimos años prospecciones geomagnéticas que nos indican un poco por dónde nos podemos mover. Y sabiendo que la ciudad es absolutamente cuadriculada, como comentábamos antes, pues el foro tiene que estar en el centro. O sea, Diana, centro. Pegas es un yacimiento que está muy arrasado. O sea, siguen cultivando todavía. Llevamos 40 años también luchando para que la administración compre las fincas y protegerlas así de este tipo de actuaciones agrícolas, pero cuesta mucho. Bueno. Entonces, ya te digo, el futuro es poder seguir, tener presupuestos y dedicarnos un poco a toda la parte pública, a ver qué es lo que pasa allí. Pues
llevamos más o menos la horica, así que Beatriz Ezquerra y Jaime Vicente, muchísimas gracias por venir a este episodio, episodio inaugural de Historias Romanas de la quinta temporada aquí en los Museos Ruta Caesar Augusta de Zaragoza. Ha sido un auténtico placer que nos mostréis además un pedazo de la historia romana en esta Hispania romana y sobre todo lo que hoy en día es Aragón. Y nada, yo estaré encantado de que en el futuro, pues que estéis aquí otra vez para ir contándonos, pues a ver si van llegando nuevas financiaciones y nos podéis contar más cositas. Estaremos encantados también. Muchas gracias. Muchas gracias y queremos dar las gracias a José Fabre y al Ayuntamiento porque tuvieron la magnífica idea de trasladar parte de la exposición aquí y luego montar todo este elenco de conferencias y de actividades que nos ayudan mucho a difundir las características de nuestro trabajo. Muchas gracias. Y los que estáis aquí en el público, si no habéis visto, aprovechad ahora al subir, lo que sea un ratico, pues, y luego pues al vermut. Y los que lo escuchéis en podcast, que sepáis que como mínimo hasta el 15 de marzo de 2026 lo tenéis disponible en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza. Ya veremos si hay ampliación, pero bueno, como mínimo hasta esa fecha parece que seguro. Así que nada, gracias por acompañarnos en Historias Romanas y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la Ruta Caesar Augusta y escucharlo también en podcast cuando y donde queráis. Podéis encontrarnos en plataformas como Spotify, iVoox y en el canal de YouTube de Historia de Aragón, así como en las redes sociales de los museos de la Ruta Caesar Augusta, de Historia de Aragón e Historias Romanas. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y os esperamos en el próximo viaje por el tiempo a la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Sí, vale. Pues ahora, como he comentado, si queréis hacer preguntas, José, si quieres subir aquí también, si quieres que te hagan preguntas. Javier tiene micrófono. Esto es una nueva novedad. Es que nos ha tocado la lotería estas navidades. Así que quien quiera, pues Javier les pasa el micrófono y cometes cualquier pregunta. Cuánta vergüenza. Lo que se nos ha quedado un poco del tintero, hablar un poquito más en profundidad, pero si no, ya nos íbamos el tema de, aunque habéis comentado cosas de cómo era el yacimiento, ¿no? Habéis hablado un poquito de las casas y tal, pero ¿qué más cosas de dependencias se han encontrado? Pues esas cocinas y tal, pues un poco, no sé, si queréis que comente alguna cosilla sobre el tema. Bueno, en este que es el catálogo de la exposición, que todavía no está presentado oficialmente. Casi nada. Hay 90 páginas dedicadas a la arquitectura. Porque, claro, es mucha superficie excavada y, como decíamos, nos hemos dedicado fundamentalmente a la arquitectura doméstica, de tal manera que hay excavadas 27 casas completas. Más alguna parcialmente. Es otra de las características de nuestra excavación. O sea, no queremos una habitación y un trozo y luego otra habitación y otro trozo en otro sitio, no. Casas completas, a veces con resultados no siempre satisfactorios, pero hay que excavarlas igual. Como decía Beatriz, a veces están muy arrasadas. Pero casas completas y casas completas con el ajuar en su sitio. O sea, todas las casas, estas 27 casas completas, tienen la distribución de los elementos que han aparecido en su sitio, en parte porque se dejaban todo el tiempo que fuera necesario, protegidos lógicamente, para tener un contexto completo de cada una de las estancias de la casa, ¿no? Entonces, tenemos una información, todos, no solamente nosotros, sino en general, el mundo que se dedica, el colectivo que se dedica a la arquitectura romana republicana, tiene en el Yacimiento de la Caridad un ejemplo excepcional. Es que no hay en todo el Mediterráneo un yacimiento con 27 casas completamente excavadas, con todo el material perfectamente ubicado y ahora parcialmente publicado también, ¿no? Entonces eso permite un tipo de análisis que todos esperamos que sea más provechoso de lo que finalmente es, ¿no? Porque claro, pensamos arquitectura con toda la casa, la distribución de las habitaciones, de las plantas, la comunicación, los tamaños, los ajuares tal como han aparecido. Tenemos las funciones de la casa clavadas, o sea, porque analizamos el material que ha aparecido aquí, sabemos si era un dormitorio, la cocina, el comedor o no sé qué. Pero no. Bueno, a veces sí y a veces la mayoría no. ¿Por qué? Porque te encuentras el material muy mezclado y te encuentras pues, un mortero de cerámica para preparar alimentos con una espada encima, por ejemplo, o herramientas
mezcladas. En el salón de la casa de Liquine, parrillas. O sea, el material está mezclado en parte por el proceso de destrucción y de saqueo y de distribución, pero también porque creo que tenemos una visión un poco, como diría yo, un poco cartesiana de las casas antiguas. Pensamos que cada habitación tenía una función determinada y por tanto tenía que tener un ajuar asociado. Pues no era así. O sea, yo creo que una de las conclusiones del estudio es la multifunción de las estancias. Las estancias sirven para muchas cosas y sirven para muchas cosas a lo largo del día y sirven para muchas cosas a lo largo del tiempo. O sea, en una habitación puedes comer, pero a lo mejor también duermes. O sea, que esa visión tan estandarizada no es real. Otro de las conclusiones es que, aparte de la unidad de técnicas en este yacimiento, la construcción de todas las casas, de las grandes y de las pequeñas, las técnicas son las mismas. Unas tienen pavimentos de mortero, otras no, de tierra, pero las técnicas de construcción son las mismas. Y otra de las características es la presencia de elementos que se repiten. Bueno, todo el urbanismo de lo que ya hemos excavado está planificado. No son casas que se van adosando, sino hay una planificación total con muros medianiles, una división en lotes, unos más grandes, otros más pequeños. Se supone que en función de las características económicas de los habitantes, pero todo perfectamente planificado. Y a pesar de esa diversidad de tamaños de las casas, hay elementos que son comunes. Uno de los elementos comunes es la cocina. La cocina, con alguna excepción, pero casi siempre es un espacio central con un fuego bajo, en el centro de la habitación central, que es bastante grande, y dos habitaciones auxiliares a los dos lados. O sea, es una estructura como tripartita, como en tres partes, donde está el hogar en la estancia central y molinos y almacenes en los dos laterales. Y esa estructura, que a veces en vez de ser tres habitaciones son dos, pero en general se repite en las casas independientemente de su tamaño. O sea, si la casa es muy grande, la cocina es muy grande. Si la casa es más pequeña, las proporciones se van reduciendo, ¿no? Pero es una consideración que se repite, yo creo que en casi todas las casas, ¿no? Además de esa estructura, solamente excepcionalmente hemos encontrado dormitorios, cubícula, en la casa de Liquine. En el resto de habitaciones no sabemos, en el resto de casas, perdón, no sabemos qué habitación se dedicaba al dormitorio y si estaba en la planta baja o estaba en la planta alta, que evidentemente no se ha conservado, ¿no? Sabemos que había una segunda planta porque sí que hemos identificado muros de adobes caídos sobre las calles que conservan al menos 6 metros de altura. Se ha caído en bloque sobre la calle tiene 6 metros, 6,50, entonces por lo menos toda la calle está colmatada con ese muro que se ha desmoronado. Por lo tanto, 6 metros de altura en una casa son por lo menos 2 plantas, ¿no? Entonces no sabemos si alguna de esas estancias estaría en la planta de arriba o en la planta de abajo. Sí que en la planta de abajo detectamos las cocinas, las despensas, los almacenes. También muchas veces se repiten, hay silos excavados en la tierra, a veces ocupados por tinajas de almacenamiento, otras veces por otro tipo de herramientas, algunos posiblemente con cubierta de madera. Sabemos que hay molinos en esas estancias auxiliares, molinos que por fin hemos podido determinar la estructura. Hay una estructura que aparentemente, si está muy arrasado, puedes pensar que es de un horno, porque son circulares y tal, pero es la base del molino, con unos molinos construidos con arcilla, donde la muela está en la parte central y alrededor de la muela hay como un canalillo donde se va depositando el cereal molido, que es una de las cosas que eran poco conocidas de este ámbito. Sabemos que hay elementos de espacios que se dedican al trabajo de la forja. Hay talleres de forja que hemos encontrado en algunas de las casas también. Pensamos que hay un taller de reparación de ruedas de carro, o sea, de reparación de carros, donde aparecieron las dos ruedas, estas enormes, que estaban seguramente en reparación porque les faltaba parte de la llanta y ese tipo de cosas, ¿no? Sabemos que sobre una estructura más o menos, es una cosa que me corrigió Beatriz en el catálogo de la arquitectura, y decía que tenían un cierto aire de familia las distintas casas, ¿no? Y a Beatriz lo del aire de familia no le gustaba y lo tuvimos que eliminar, pero tienen un algo común las casas de 40 metros, 48, y las casas de 300 y pico. O sea, tienen unos elementos que, a pesar de las dimensiones, son más o menos comunes. Y uno de los elementos comunes es que no hay ajuares exclusivos, es decir, no hay un tipo de material
que solamente se den las casas grandes y que las casas pequeñas no tengan acceso. Da la impresión de que hasta las casas más pequeñas tienen acceso a los materiales de importación, a las cerámicas de importación, a las cerámicas campanienses, a determinados envases, ¿no? Que hay una diferenciación social, pero también hay una cierta unificación que permite pensar que no hay exclusiones de sectores de la población que no tienen acceso al consumo de determinados bienes, ¿no? Es un poco, pero vamos, da para mucho. La arquitectura y el análisis de los ajuares asociado da para mucho rato. Todo teniendo en cuenta que, como me dijisteis, más o menos se lleva un 10% aproximado de excavado del yacimiento. Que entre al final, un 8 y un 10. Que es mucho, pero a la vez es poco, o sea, comparado con todo. Hay una cosa curiosa y es que no hemos encontrado necrópolis, por ejemplo. Probablemente practicaban la incineración y, ya sabéis, consiste en meterlo en unas urnas y enterrarlo con o sin túmulos. A lo largo de los años, agricultores han comentado del hallazgo de alguna cerámica, alguna cerámica de alguna urna, pero no hemos localizado. Y en 60 años alguien se moriría, digo yo. Pero alguno que otro. Alguno que otro, sí. Y luego hay otra pega que tenemos en el yacimiento, y es que la tierra es muy ácida, no se conserva bien los restos orgánicos, la madera, los huesos, textiles. Apenas encontramos alguna, bueno, ¿cómo se llama aquella? Pleita. La pleita, sí. Encontramos unos restos en una de las casas que se conservaron milagrosamente y posiblemente formaban parte de una especie de alfombra o saco. Algunas veces ya os digo que surge el milagro y se conserva, pero no es muy habitual. ¿Todas las casas son rectangulares o también hay redondas? No. Rectangulares todas. O cuadrada, la de... Sí, por así decirlo, hay distintas proporciones. O sea, en el trabajo en las 90 páginas incluimos de todas las casas la relación, la proporción 1-2, 1-1, en fin. Como dice Beatriz, hay alguno que es 1-1, de cuadrado más o menos, pero en general son rectangulares. Son rectangulares, tienen el acceso en uno de los lados estrechos, lógicamente. A veces hay, una vez traspasado el umbral, o el acceso, que a veces se conserva umbral y a veces no, puede haber un patio, a veces descubierto, y luego al lado, a los laterales de ese patio es donde están las estancias. Hay un modelo que es el más frecuente, que es ese, ¿no? Es decir, entras a un patio y a los dos lados, y a un lado están la cocina y una habitación más. A veces la cocina está al fondo, ¿eh? Pero bueno, esa es un poco la planta, diríamos, más común, ¿no? Hay algunas que son estas pequeñitas de 48 metros, pero tienen lo mismo, tienen el acceso, una especie de patio, en este caso cubierto, una habitación, la cocina y la despensa asociada, ¿no? Además, en la cocina, la separación entre el espacio del hogar, que sería la cocina en sentido estricto, y las estancias auxiliares de almacenamiento y bodega, siempre están divididas de la misma manera. Hay unas piedras que forman una línea con 3 apoyos, y seguramente ahí habría apoyo de poste y un muro más eventual, ¿no? Ese sistema se repite en todas las cocinas. Es uno de los elementos que nos sirven para identificar la cocina, ¿no? Es decir, encontramos los 3 apoyos dentro de las casas, encontramos los 3 apoyos, pues este es un muro de división entre hogar y despensa, ¿no? Y se repite en todas las casas, en las 27 casas. Es una planificación total. O sea, hay una homogeneidad de técnicas total, ¿eh? Dentro de la diferencia, pues que hay casas que tienen, ya como hemos comentado, el pavimento de mortero, vamos, de signino o similar, otras que tienen unos pavimentos de tierra compactada, algunas que tienen revestimiento de cal y otras que tienen revestimiento de arcilla. Hay diferencias, ¿no? Pero en general las técnicas de construcción son las mismas, siempre con piedra del terreno, no son sillares, son mampostería irregular, unida con barro y a partir de 2 o 3 hiladas construido con adobe, hasta los 6-7 metros de altura que pudieran tener. Eso es común, es muy homogéneo a pesar de la diversidad. Nosotros identificamos, hilando ya muy fino, como 4 grupos de casas, me parece, ya no me acuerdo. Agrupando las casas en función de la ubicación de los accesos y la cocina, ¿eh? Entonces, a ver si encuentro el esquema, ya se me ha olvidado.
no sé si se verá muy bien desde ahí, pero vamos, están desde las casas más sencillas de una sola estancia o 2 estancias, algunas ya que tienen la entrada, la cocina al fondo y unos pequeños espacios. O sea, se va complicando, lo hemos hecho en función de lo más sencillo, lo hemos complicado, pero estos son un poco los tipos que hemos definido en función de accesos y situación de la cocina fundamentalmente. Esos son los criterios básicos que nos han llevado a la configuración. Como digo, esto está todavía sin presentar, el catálogo. O sea, esperamos que cuando se presente empiece a haber mucho debate y mucha discusión y nos digan que no tenemos ni idea, ni de arquitectura ni de nada, que eso no es así, ¿no? Pero el planteamiento, como hemos dicho al principio, es aportar los datos. Estos son los datos y luego el que quiera elucubrar y decir, llegar a conclusiones más elaboradas, pues que lo haga. Nosotros proponemos los datos y una interpretación lo más cercana posible a esos datos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Un segundico que pasa el micrófono por ahí los dos. Sí. Una curiosidad. Has hablado de la importancia de la epigrafía en el yacimiento. No sé si esa epigrafía era básicamente de monedas o sobre piedra o cerámica o qué es. Pero un poco de qué nos habla esa epigrafía. ¿Qué nos cuentan allí los celtíberos? Nos encantaría saberlo, pero es que podemos leerlo, sabemos las palabras, podemos dividir las palabras, las frases, pero no tenemos ni idea de qué dice. Haría falta una piedra roseta del celtibérico, o sea, que estuviera, por ejemplo, en griego, en latín y en celtibérico. No lo sabemos. La tesis de hospitalidad sí que tenemos una ligera idea, como os he comentado antes, pero tenemos un documento, lo que se llama Bronce de Torrijo, que después de los bronces de Botorrita es el documento más extenso en lenguaje celtibérico. Pero intuimos que es algo oficial, pero no lo sabemos. Y luego, pues depende de los soportes, por ejemplo, las cerámicas, está aceptado más o menos que es una señal de propiedad. Este plato es mío y pongo mi nombre o pongo la inicial para que todo el mundo sepa que eso es mío. O las cerámicas suelen llevar a lo mejor sellos de alfarero. Eso sí que está más sistematizado y sabemos, pues por ejemplo, uno de los morteros, el sello es Flaccus Attili Lucius Servus. Flaccus Attili era seguramente el alfarero. El resto, monedas, sí, sabemos que son las cecas, las ciudades donde se emitían esas monedas. Está Orosis, está Beligion, está Osca, está un montón de cecas tenemos en el yacimiento. Y no sé si me dejo algún soporte. Bueno, está el mosaico, que eso también ha vertido mucha polémica a lo largo de los años. Lo del Liquine, resulta que apareció otro mosaico con la misma, el mismo texto en Andelos, en Navarra. Entonces los lingüistas se echaron las manos a la cabeza y dijeron, esto es el musivario que va haciendo mosaicos a lo largo de las ciudades republicanas. Nosotros no pensamos eso, pensamos que Liquine es el propietario de la casa en vez del musivario. En esta época los artesanos no firman sus obras. Los artesanos son unos obreros que van haciendo mosaicos a donde les llaman, igual que ahora van los pintores a tu casa a pintar las paredes. No tienen todavía esa categoría de artistas, son artesanos. Entonces, ya os digo que seguimos pensando que Liquine es el propietario de esa casa y no musivario. ¿Me dejo algún soporte? No, las cerámicas, eso, no, marca de propiedad o dedicatorias. No, pues eso puede ser dedicatorias también. Es decir, un regalo. Te lo regalo, ¿no? Se lo dedica a quien sea, ¿no? Pero bueno, son elucubraciones, fundamentalmente. En monedas, como ha comentado Beatriz, están cecas ibéricas, cecas celtibéricas y cecas de Roma también. Bueno, y hay una moneda, tu moneda, a la que yo le tengo un afecto especial, un denario que apareció en la última campaña en la que yo estuve en la Caridad. Ya no he vuelto, he vuelto pero no a trabajar. Y es un denario forrado, es un denario falso para empezar, es un denario de bronce pero con un baño de plata, ¿no? De un magistrado, el numerario,
que se llama Numerius Fabio Pictor. Y representa un personaje que lleva símbolos, un personaje romano, que lleva símbolos sacerdotales y lleva símbolos militares. Entonces es un antepasado de este Numerius Fabius Pictor, que era pretor en Cerdeña y era sacerdote quirinal, sacerdote de Quirino. Entonces es el personaje, tiene un escudo y en el escudo pone Quirinalis, ¿no? O sea, refleja claramente ese carácter doble de este personaje. El ser sacerdote quirinal, que era uno de los tres cultos mayores de la ciudad de Roma, impedía el desarrollo de actividades militares, el ser militar. Entonces este pretor, elegido pretor, pues no pudo incorporarse a Cerdeña y se quedó en Roma como el encargado de los extranjeros, de los peregrinos, ¿no? Pretor peregrino. Y es interesante esa historia que se refleja en una sola moneda, pues cuestiones de historia de Roma, de religión de Roma, de estructura de las instituciones, pero es que a más, un antepasado de este Fabio Pictor resulta que se considera el primer historiador latino que escribe todavía en griego y escribe unos anales, una historia de Roma, y es el primero que utiliza el término celtíbero. Se refiere, él ha conocido, participa en las guerras púnicas y conoce a los contingentes hispanos que participan en el ejército de los cartagineses y ve que son como los galos, pero de Hispania. Es como los celtas, pero de Hispania. Y entonces les llama Celtiberoi en griego, ¿no? Los celtas de Hispania, es el origen del nombre, ¿no? Entonces esa teleconexión a través de una sola moneda a mí me gusta mucho, ¿no? Porque dices, un antepasado de este señor, del numerario que tenemos a una moneda, que son muy raras las monedas de este señor, que además es no fraudulenta, pero bueno, es una moneda forrada para más INRI, es el primero que utiliza el término celtíbero. Hasta ese momento nadie había considerado a los celtas de Hispania, los había llamado como celtas de Hispania. O sea, no es que se mezclen celtas e iberos, la típica historia que nos contaban, sino que son los celtas, los que tienen cultura celta, que están viviendo en Hispania. Ese es el origen, y a partir de ese momento es cuando algunos otros tratadistas y historiadores lo empiezan a incorporar también el término de celtíbero, ¿no? Que procede, como digo, del griego, ¿no? De la lengua griega, y de este historiador concretamente antepasado del acuñador de la moneda de Camín Real. ¿Hay alguna pregunta también por ahí? Sí. A ver, la teoría, o por lo menos la que yo conozco, era que las ciudades romanas se habían desarrollado a partir de los campamentos militares. Bien, entonces, por lo que estáis contando de esta ciudad, ¿podemos decir que esa teoría es falsa y que ya estaba premeditada la distribución de la ciudad cuadriculada con su cardo, su decumano y todo esto? ¿O ha sido una coincidencia? Quiero decir, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué orientación tiene esta ciudad? Perfecto. Nos hace la pregunta que nosotros nos hacemos desde hace 40 años. Inicialmente, a 2026, creemos que el origen de la ciudad sí que tiene carácter militar. En parte por esa configuración tan absolutamente regular, hipodámica, tan estructurada. No es que vaya una población y empiece a construir sus casas, ¿no? Desde luego hay una dirección estatal, una dirección de la República Romana claramente, y pensamos que podría tener un origen militar. No sé si un campamento que luego se convierte en un asentamiento estable, porque no hemos encontrado elementos que nos lleven a pensar que puede ser un campamento. O sea, la distribución de las casas no son los típicos cuarteles o los típicas contubernía de los campamentos, ¿no? Pero es una duda que siempre hemos tenido y la seguimos teniendo, muchas veces que yo estoy desvelado, o sea, digo, ¿será un campamento? ¿No será un campamento? A ver si la vamos a liar después de 40 años, ¿no? Esas dudas, no sé si todo el mundo las tiene, yo las tengo y Beatriz también. Tenemos esa duda porque somos muy dubitativos, ¿no? Pero
Pues que la solución, lo hemos comentado mucho con historiadores y con gente experta, casi todos nos dicen que es claramente una ciudad, que un campamento no tiene esa forma de las construcciones ni nada de eso, pero es que hay muchos elementos que son comunes a otros campamentos. Por ejemplo, coges los materiales, los ajuares que aparecen de campamentos como Cáceres el Viejo, que está aquí Carmen Aguaroz, que es una experta en este mundo, y es que son primos hermanos. O sea, es que es como si fuera un kit que se repite en los asentamientos de esta época. Es que es el mismo o muy parecido. Hay diferencias, pero bueno, en general es muy parecido, ¿no? Entonces es un run que siempre hemos tenido ahí de si era un campamento o no era un campamento. La conclusión a la que llegamos después de hablar con expertos es que no es un campamento en el momento en que está ocupado, que a lo mejor originariamente pudiera ser iniciativa del ejército romano que construye un asentamiento para asentar a veteranos no de las legiones, sino de las alas, de los contingentes aliados, ¿no? Para asentarlos y todo eso. Posiblemente sea esa la explicación que parece como más lógica, ¿no? O sea, hay unos elementos que son claramente militares en cuanto a estatales, diríamos, ¿no? Pero otros que no tienen nada que ver con el típico asentamiento militar, ¿no? Y en cuanto a la orientación es norte-sur total, completamente, ¿eh? Completamente. Está perfectamente orientado a los 4 puntos cardinales, sí. Por el micrófono para que quede registrado, que si no, no se escucha. Gracias. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. Me da un poco de vergüenza. Por lo que habéis comentado, durante la excavación no han aparecido edificios públicos o de uso público, pero supone que en la planificación de cualquier ciudad romana deberían existir y al menos deberían haber aparecido infraestructuras, pues eso, vertidos, suministro de agua, todo este tipo de instalaciones. Sí, eso existe, ¿eh? Sí. Tenemos un canal de evacuación de aguas. Sí. Dudábamos al principio si era suministro de aguas o evacuación, pero vamos, el río está muy cerca. Y bueno, el canal es lo único que tenemos de momento como una infraestructura pública. Edificios no nos consta todavía. No hay termas, no hay... Es que hemos concentrado la excavación. O sea, tú imagínate, la ciudad es como un trapecio, ¿no? Bueno, en la configuración actual igual era más bien un rectángulo. Entonces estamos excavando en este sector de aquí, en una esquina de la casa, del yacimiento, perdón. En una esquina, ¿eh? No en el centro un conjunto, en una esquina. Donde hace ángulo la muralla y donde hay un torreón en el cruce de los dos lienzos de muralla, hay un torreón de 15 metros de base, es una barbaridad, un torreón muy potente con 2 estancias, con una serie de elementos de fuegos, y bueno, en fin. Entonces tenemos la muralla como elemento de obra pública, diríamos, de infraestructuras, tenemos las murallas, tenemos el torreón, tenemos el canal de evacuación que recorre una de las calles y al llegar al final gira 90 grados y sigue otra calle hasta evacuar hacia la zona del río, y tenemos las calles con aceras. Esas calles no están pavimentadas, es el terreno natural, aunque hay reparaciones, debe ser que había procesos de disolución del suelo, porque es un terreno muy calizo, muy poroso, y hay algunas zonas de reparación, pero sí que se detecta que hay una inclinación determinada de esas calles de tal manera que permite la evacuación de las aguas, o bien hacia el canal, que hay zonas de aforo, de aporte del agua del canal, o bien hacia otras calles que al final van a un canal que atraviesa la muralla y que va a parar al foso. O sea, hay infraestructuras urbanas, diríamos, constatadas hay plazas, hay 2 plazas al menos de grandes dimensiones en los cruces entre 2 calles. Pues una de las ínsulas no está construida del todo y hay una platea, una plaza como de 15 metros de anchura, me parece que es más o menos, y en otro sector de la zona esta que hemos excavado también hay otra. O sea, hay infraestructuras públicas de ese tipo. Lo que pasa es que estamos excavando en el ángulo de la casa. Entonces, como decía Beatriz antes, el proyecto que van a desarrollar a partir de los próximos años se va a centrar más en la búsqueda de esos elementos que, como tú decías, evidentemente tienen que existir, de edificios públicos. Hay que tener en cuenta, enlazando con la pregunta del anterior asistente, ese carácter militar, la poca duración de la ciudad, o sea que a lo mejor el desarrollo de proyectos urbanísticos de monumentalización no ha dado tiempo a desarrollarlo del todo,
y no sabemos qué es lo que se van a encontrar cuando excaven esa zona, ¿no? La idea es que haya algún tipo de elemento más o menos monumental, pero de carácter público. Sería lo lógico que lo hubiera. Pues eso, templos, curias o no, foro, en fin, los elementos característicos. Pero yo creo que hay que tener siempre presente esa peculiaridad del yacimiento. Estamos al principio del mundo romano, estamos en el siglo II, finales del siglo II e inicios del siglo I, en el momento en que todavía no hay ciudades monumentalizadas en la península, empiezan a construirse en ese momento, pero no las hay en el interior peninsular, tiene una duración muy corta el yacimiento, entonces hay muchos elementos que a lo mejor llevan a que la monumentalización puede ser incipiente o más avanzada o que no se haya desarrollado, ¿no? Puede ocurrir cualquiera de esas cosas. Sí que, por ejemplo, en el yacimiento próximo que hemos comentado antes, que es el que sustituye, diríamos, en cuanto a la función en el territorio a la Caridad, que es el del Poyo del Cid, ahí sí que hay edificios públicos. Ya es otro, son apenas 50 años después, ya es con época de César, dura hasta la época de Claudio más o menos, y ahí ya tiene otra configuración. Pero estamos hablando de un asentamiento posiblemente de origen militar, con muy corta vida, con unas técnicas de construcción muy determinadas y sobre todo con la concentración de la excavación en un ángulo de la ciudad. En el futuro, dentro de 4 años, te emplazamos a 4 años para que nos informes de los edificios públicos. Ojalá. ¿No? Bueno, pues con esto yo creo que cerramos la sesión, así que muchísimas gracias a Beatriz y a Jaime por estar aquí y nada, y a vosotros por venir este domingo, que disfrutéis el resto del domingo y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.